Dando inicio a cargo de este primer Congreso Internacional de Ingeniería de Pavimentos y Carreteras, tenemos a nuestro primer conferencista. Él es el especialista, el PhD, el ingeniero Sebastián Lobo Guerrero, con el tema Anclajes geotécnicos para obras de infraestructura vial. Él es gerente de proyectos geotécnicos y gerente de laboratorio en América Geondat Service en Pittsburgh, Estados Unidos, profesor de la Universidad de Pittsburgh, 21 años de experiencia profesional en el campo geotécnico. Fue director de la Sociedad Geotécnica de Pittsburgh, fue director de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles en esa ciudad y cuenta con más de 150 artículos en revistas geotécnicas, conferencias y manuales de diseño alrededor del mundo. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Y ahora Gracias. sí ya iniciemos acá. Am, bueno, listo, ¿no? Ahí, espérate, vuelvo al principio, ahí creo que me ven, ya está todo perfecto. Bueno, no, pues primero que todo, obviamente, saludarlos, es un honor estar acá. Creo que igual oírte hablar 10 minutos, la energía que tú tienes es incomparable. Ese drive es buenísimo y es muy chévere y lo anima a uno a unirse a esa onda. Eh, no, obviamente, pues ya habíamos hecho un evento antes y siempre un honor volver a estar acá con ustedes y poder hablar como de otro tema un poco diferente. El tema que tenemos para hoy es anclajes geotécnicos, pero digamos que antes de empezar a hablar sobre el tema como tal, pues voy a hacer una presentación, digamos, rápida de quién soy yo para los que no nos conozcamos. Como lo decías, mi nombre es Sebastián Lobo Guerrero, yo soy originalmente de Colombia, nací y crecí en Bogotá y ya hace 22 años, cuando tenía además 22 años, tuve la oportunidad de venir a estudiar a la Universidad de Pittsburgh, en donde hice una maestría y posteriormente un doctorado en geotecnia. Después empecé a trabajar en consultoría y ya llevo 18 años trabajando en consultoría en una compañía que se llama American Geotechnical and Environmental Services. Tenemos tres oficinas digamos, como alrededor, pues, del noreste de Estados Unidos, en Pittsburgh, que es como la principal donde yo estoy, en Filadelfia y también en Washington, D.C. Em, pero aparte, digamos, de trabajar en consultoría, también, pues, siempre me ha encantado como hacer estas presentaciones y compartir como lo que sé. Tuve la oportunidad, digamos, más recientemente, hace un par de años, de vincularme otra vez a la Universidad de Pittsburgh, donde hice mi doctorado, pero ahora en calidad de docente como profesor de cátedra y también entonces ahí enseño, digamos, todos estos temas de estabilización de deslizamientos con diferentes tecnologías. Asimismo, trabajo mucho con diferentes sociedades profesionales como el American Society of Civil Engineers, el GEO Institute y el Deep Foundation Institute. Entonces, digamos que pues mucho de lo que muestro acá es como una mezcla yo digo que es como si tuviera casi que tres trabajos paralelos, y entonces es como una mezcla de todo esto. Entonces, bueno, no, pues ya con eso, digamos, iniciemos. Eh, la primera parte es explicar un poco lo que me encanta la geotecnia y la manera en que presento y la manera en que trabajo y todo, porque pues tal vez no es lo más tradicional. Yo siempre he estado obsesionado con la geotecnia desde que era chiquito, desde que era pequeño. Ah, bueno, antes de seguir tengo que decir que feliz aniversario a Arequipa y a otros lugares del Perú, que sé que están hoy de aniversario, lo cual es muy bueno. He visto en varios chats que tengo que todos están celebrando, entonces un salud para todos y un abrazo. Y tenía que hacer ese paréntesis chiquito antes de que se me olvidara. Pero bueno, volviendo un poco al tema, pues crecí en Colombia. La foto que ven en la parte superior izquierda soy yo como a los 10 años. Mi papá es contratista de vías, digamos, o sea, era contratista de vías, era constructor. Crecí yendo como a proyectos con él y desde una corta edad me llamó mucho la atención todo el tema de mecánica de rocas y tal vez como el tema de cuando se construye una vía, no tanto la vía como tal, sino las pendientes que quedan a los lados, los cortes que se hacen, los terraplenes. Entonces esa foto es pues a esa edad, digamos, con él visitando proyectos y visitando deslizamientos. La foto de la derecha superior es un poco ya más grande, ya en la adolescencia, también en Colombia. Cuando iba, digamos, con mis amigos a acampar y visitamos cosas, siempre me llamaba mucho la atención, nuevamente, como los cortes en roca y, digamos, lo que llamamos las diaclases o el buzamiento de la roca. Siempre me parecía como muy interesante. Eso en ese momento pues no tenía ni idea qué era, pero pues era algo como que me atraía. Y las fotos que ven, digamos, en la parte inferior son un poco más recientes, ya no tan recientes, pero la de la parte inferior izquierda es la primera presentación que hice en el MIT en Boston, que para mí pues tiene un significado importante, ya fue hace 20 años, exactamente hace 20 años, pero fue el lugar donde Terzaghi llegó también a Estados Unidos y empezó a hacer pues todo lo que hizo. Entonces, digamos que por eso es un lugar especial. Y la foto de la derecha es ya, digamos, visitando proyectos con mi hijo, que es también mi acompañante, que además creo que en las fotos van a ver
también ha envejecido, ya tiene 9 años, en esa foto creo que tenía por ahí uno. Y bueno, digamos que pues lo que quiero transmitirles es que la geotecnia es mucho más que solamente la parte técnica y es como una carrera en la vida, o sea, es como un estilo de vida que uno tiene y soy supremamente apasionado por todo esto que hago y trato de transmitir un poco eso y trato como de motivar también un poco con eso. Entonces la presentación que van a ver esta noche pues tiene una parte técnica, pero pues va mucho, mucho más allá y por eso siempre digo que es importante casi que vean la presentación con una cerveza porque es como un tono un poco diferente. Pero bueno, pasando a la parte técnica, ya con todos entendiéndome un poco y dándose cuenta que es que no es que esté loco, sino que me gusta mucho lo que hago, paso a la agenda. Primero vamos a hablar sobre la introducción sobre anclajes activos y anclajes pasivos. ¿Cuál es la diferencia? Los anclajes activos son mucho más viejos, digamos, se llevan utilizando en construcción de carreteras desde hace por ahí unos 50 años. Los anclajes pasivos llevan mucho menos, o sea, activamente, digamos que de una manera constante se llevan utilizando por unos 10 12 años y por eso tiende a tener un poco más de no ser tan bien entendidos. Vamos a hablar del diseño, vamos a hablar de la construcción, hablar de los ensayos, porque los ensayos tal vez es lo más importante de esta tecnología. Y todo esto va a ser a través de ejemplos y de proyectos pues, que yo he hecho en mi práctica profesional. Lo primero son digamos, los manuales de diseño. Sobre todo para los anclajes activos, ya esto está más que inventado. O sea, hay muchos, digamos, el primer manual que hubo es el que sale a la izquierda, el Post Tensioning Manual del PTI. Fue donde se hablaban como esa resistencia del bond, digamos, en un anclaje entre el concreto y la roca. Este mismo se ha ido adaptando en diferentes manuales posteriores. Tal vez el más importante nivel de diseño de vías que utilizamos acá en Estados Unidos, pues es las normas de la AASHTO, del LRFD Bridge Design Manual. Digamos, pues ahí está todo. Desafortunadamente, además les voy a ir diciendo los secretos, esos dos primeros manuales toca pagar para tenerlos. Y obviamente, pues, cuando uno está creciendo, está estudiando, está en un cierto lugar donde cuesta plata, pues no lo va a gastar. Y va a tratar de buscar lo que es gratis. Y yo soy un fiel creyente que la educación debe ser compartida y debe ser en lo posible gratis. Obviamente que hay que cubrir ciertos costos. Bueno, después, digamos, ya empezamos a pasar una parte más a lo que es gratis. Está el PennDOT Design Manual 4, que es digamos, el manual del estado de Pensilvania. Se puede conseguir por internet, es basado en el de la AASHTO. Hay uno que yo escribí la parte geotécnica, que es el Bridge Design Manual del estado de Delaware. Digamos que es la adaptación de la norma AASHTO, pero para el estado de Delaware. Ese se puede conseguir gratis en internet. Si alguien lo necesita, contáctenme por LinkedIn y les mando el link, o lo pueden buscar en Google. Y tal vez el más importante de todos los que quiero mostrar hoy es el que está a la derecha, que es un documento colombiano, que es la norma colombiana de diseño de puentes, en el cual en el capítulo 11 hay un manual muy completo sobre diseño de AASHTO. De hecho, esto es una traducción del manual de la AASHTO, solamente que es traducido a español y convertido de unidades inglesas a unidades, digamos, métricas. Para mí es así uno no trabaja en Colombia o así no tengan un proyecto en Estando Colombia, es un documento importantísimo porque es un PDF gratis en donde está todo lo de AASHTO gratis y se ahorran el tener que pagar AASHTO. Pero bueno, eh, lo que quiero decir esto ya, ahorita vamos a cubrir la parte técnica, pero estas son referencias que son fáciles, digamos, de conseguir. Un anclaje activo, digamos, ¿en qué consiste? Un anclaje activo, que es el más común, es un anclaje que va a estar tensionado durante toda su vida útil. Desde el hecho de que se construye, que ahorita vamos a ver cómo es la construcción, se le pone una carga y se cierra el anclaje, que es básicamente se deja esa carga tensionada durante toda la vida útil. El principio, digamos, fundamental de diseños con anclajes activos empezó más que nada para muros, digamos, para carreteras que tienen muros alrededor. Y digamos que el gran debate que había en ese tiempo, que esto fue Terzaghi y Peck en Chicago, digamos, Illinois, como en los años 50, la gran, digamos, conversación era cuándo se asume un diagrama triangular y cuándo se asume un diagrama trapezoidal. El diagrama trapezoidal es lo que Peck y Terzaghi, digamos, desarrollaron, que es un diagrama empírico que lo vamos a ver en un momento, pero ese es el principio fundamental y las áreas aferentes para diseñar los anclajes activos. Eh, Generalmente se construyen digamos, con lo que son unos filamentos de acero, en inglés es lo que se llama strand, en español se llaman torones. Son unos filamentos que forman como un cable de acero. Ese cable, digamos, en total tiene un espesor de media pulgada o 0.5 o 0.6 pulgadas. O sea, eso es básicamente como 1.3 centímetros, un poquito más. De 270 que es el acero, que es el acero pues, de más alta, digamos, resistencia que hay.
por lo general se utilizan varios torones, eso es lo que forma un anclaje, y por lo general son menos de 8. Todos los anclajes activos tienen que ser ensayados porque como van a tener una carga activa durante toda su vida, tienen que ensayarse para mostrar que no estén fallando y por lo general se utilizan en superficies verticales. Tal vez uno de los manuales principales específico para anclajes activos fue desarrollado por Federal Highway Administration, es el Geotechnical Engineer Circular número 4. Este lo pueden encontrar también gratis en internet, si uno lo pone en Google le aparece y en mi opinión tal vez es el documento más completo que hay para el diseño de anclajes activos. El principio, como lo mencionaba anteriormente, para los anclajes activos es que uno tiene esa cara trapezoidal, tiene esa presión trapezoidal que está ahí en este momento en el dibujo de la parte inferior izquierda. Y cuando uno ya como que saca esa presión, pues igual que como todo lo que hacemos en geotecnia y ingeniería, pues es integrar ese diagrama de presión, básicamente calcular como el volumen de trapezoide y lo hacemos con áreas aferentes. El área aferente pues es el espaciamiento entre los anclajes y esa integración es lo que nos da la fuerza que cada anclaje debe tomar. Es un diseño muy sencillo, es empírico, fue desarrollado por P, que es ya más que probado, esto se ha instrumentado y digamos que es bastante efectivo. Ahora, una vez yo sé cuánto es la carga en el anclaje, tengo dos cosas. Uno, que mirar que el anclaje no se vaya a romper, o sea, que tenga una capacidad estructural. Y el otro, mirar que el anclaje se agarre, digamos, al suelo o a la roca. Para eso se hacen dos tipos de análisis. El primero es que se mira cuál es la cuña activa, que es una cuña activa desarrollada, digamos, por los análisis de Rankine o de Coulomb, que todos aprendimos en mecánica de suelos. Se mira esa cuña activa y se coge, digamos, una distancia de la altura dividido 5, se hace como esa distancia desde el plano de falla y a partir de ese punto se empieza a hacer el anclaje o se empieza a considerar que existe ese bond entre la lechada y lo que en realidad nos va a resistir la carga. Ese es el dibujo que ven en la parte de la derecha superior. También se debe hacer un chequeo, digamos, de estabilidad-talud, que básicamente es lo mismo, pero ya no se mira, digamos, con una cuña activa, sino con un círculo de falla. En ese círculo de falla, pues el círculo tiene que pasar adelante del bond zone, en este caso a la izquierda, porque lo que tenemos que evitar es que el círculo pase por el bond, porque si no, no todo estaría completamente activado. Entonces, digamos que esto es como el diseño principal de los anclajes activos. La mayoría de software, digamos, de estabilidad talud, pues ya tiene este diseño, existen muchos programas. Igual eso se puede hacer a mano muy rápidamente por lo que estamos haciendo los principios de áreas efectivos. Los elementos, digamos, pues de los anclajes, en este momento pues, estoy mirando, digamos, un muro temporal, en ese caso, en ese ejemplo, en el cual están estos pilotes, digamos que tienen un entibado de madera entre los pilotes, que son como estas tablas que van horizontales, que llevan la presión, la pasan de atrás, la pasan al pilote, y obviamente este pilote no era lo suficiente como para estar en cantilever, entonces se puso anclajes, pero se puso lo que se llama un whaler, que es una viga horizontal, en donde el anclaje está ahí, y se mete, digamos, en la tierra, pone la fuerza y el whaler pasa las fuerzas a los pilotes. Entonces, digamos que este es una configuración típica para anclajes, digamos, temporales en procesos de construcción. En este caso, la vía está en la parte de arriba y acá se está haciendo un corte para poder hacer un muro permanente. El anclaje como tal va a tener dos zonas, el anclaje activo va a tener dos zonas, uno que se llama el bond zone, la parte donde hay contacto, y el unbond, que es donde no hay contacto. El bond es donde se va a desarrollar esa fuerza, el unbond es donde solamente la fuerza se va a pasar, pero no se va a desarrollar. La primera pregunta que uno tiene siempre es, ¿cómo hago yo para tener una parte que sea, o sea, el bond y otra que no? ¿Cómo lo diferencio? Lo que se utiliza es que el cable de acero, el torón, en la parte que es unbond, está forrado con algo, póngale como una pijama, es como decir un cable. Cuando uno tiene un cable que tiene una parte plástica encima, un cable coaxial que tiene una plástica encima, estos torones van a tener lo mismo. Cosa que en la parte donde no está el bond, del unbond, en esa parte no hay contacto directo entre la lechada de concreto y el acero. No hay contacto porque está esa pijama, está ese gap. Mientras que en el bond sí está el acero expuesto y va directamente en contacto con el concreto. Esa es la manera que se logra diferenciar. El bond como tal por lo general se restringe en su longitud. Digamos que en este dibujo, estas son especificaciones del estado de Pensilvania, pero son las mismas de la AASHTO. La máxima longitud generalmente se trata en que sea entre 15, que vendrían siendo 5 metros, y 40 pies, o sea, entre 15 pies, digamos que son 5 metros, o 40, que sería pues 40 dividido 3, no sé, por ahí unos 12, 13 metros de largo. La razón es porque cuando se hace muy largo ese contacto, no se logra activar toda la resistencia al tiempo. Cuando yo pongo esta fuerza y jalo, digamos, el anclaje, en la parte de adelante, digamos, con este esfero,
La parte de adelante del bond es la que se va a activar y va a llegar a resistencia pico. A medida que yo sigo jalando, esa resistencia pico se empieza a transmitir para atrás, para atrás, para atrás en el anclaje. El problema es que si el anclaje es muy largo, cuando la resistencia pico se llega a transmitir atrás, ya la parte frontal pasó de la resistencia pico y está bajando la resistencia residual. Entonces, digamos, por eso es que se restringe. Este es el mismo caso en que se restringen micropilotes y cualquier tipo de elemento, digamos, geotécnico. Se deja una distancia que por lo general es lo que hablábamos antes, es la altura dividido 5 o 5 pies, que es como la distancia que se asume desde que yo ya entro, digamos, a la roca hasta que empiezo a asumir el bond. Y bueno, y finalmente pues, la otra parte es el que no es el bond. Acá hay una polémica también que es, según ciertos estados y según ciertas organizaciones, los anclajes activos para uso permanente solo pueden ser en roca. Por ejemplo, el estado de Pensilvania, el Departamento de Transporte, solo permite el uso de anclajes activos para condición permanente si están en la roca. Se pueden hacer en suelo, pero como una condición temporal. En la mayoría, digamos que cosas que les voy a mostrar, la roca se asume que es el único estrato aceptable y por eso en los dibujos están mostrados así, pero en la práctica, digamos, privada, muchas veces se hacen también en suelos competentes. Entonces, esa es como algo que es importante de aclarar. Estos son ejemplos en muros donde hemos participado. Pues digamos que acá están obviamente los pilotes que mencionaba, los whalers, hay múltiples, digamos, filas de los anclajes. Los anclajes pueden ser también no solamente con los torones, también puede ser una barra sólida. Los anclajes activos comúnmente no se utilizan con barra sólida los activos, sí para los pasivos, pero no para los activos, por la misma resistencia que se requiere que tenga el acero. Entonces digamos que por eso es más fácil con los torones. Eh, ya las conexiones, digamos, como sale el anclaje activo, pues eso tiene mil partecitas chiquitas. Mi idea en este momento no es mostrar todas, pues porque creo que nos volveríamos locos, pero lo único que quiero es decirles que esto ya existe. O sea, esto ya lo venden. Los fabricantes de estos productos ya tienen esa conexión, digamos, del anclaje saliendo, la cabeza del anclaje, lo que se llama el trumpet, las cuñas. Y lo más importante es siempre contactar a los vendedores de estos productos para utilizar los diseños que ellos tienen, no tratar de reinventar pues digamos, el proceso. Eh, el anclaje como tal, si hacemos un corte, digamos, en sección transversal, pues se va a ver algo más o menos como lo que está ahí. Los torones son los que tienen como los cablecitos, cada uno de esos es un torón. Están todos puestos sobre casi que un disco plástico que lo único que hace es separar los torones para que no vayan a tocarse y para que funcionen separados. Em, y todo eso está dentro como de un tubo corrugado de plástico, digamos. Ese tubo corrugado, la única razón por la cual está ahí es para dar una barrera extra para la corrosión. Básicamente, esto es lo que se llama un sistema de triple protección, porque estaría, perdón, de doble protección, porque estaría digamos, como la lechada, que eso cubre, tiene un recubrimiento que es lo que nos da una protección contra la corrosión, pero ese tubo nos da una segunda capa de protección. Existe todo tipo, digamos, de requerimientos como el espesor, la cobertura, digamos, que hay que tener entre ese tubo corrugado, digamos, y el hueco que se hizo para el anclaje, que en este caso, digamos, es de media pulgada, o también está punto 2, que es como la separación que hay entre el tubo plástico corrugado y el torón. O sea, todo esto nuevamente ya existe, no hay que inventarlo, ya está absolutamente, pues, desarrollado. Ahora, la cara, digamos, como en la que se conectan estos elementos, pues varía y existe de todo tipo. Están, digamos, concreto fundido en el lugar, está el shotcrete, está lagging, digamos que los entibados que mirábamos de madera pueden también estar de acero. O sea, existe todo tipo de superficies, digamos, en las cuales podemos. Y existen los whalers continuos y los whalers discretos. En este caso, digamos, me gusta mostrar el ejemplo porque es otro proyecto que lo estuvimos involucrados en el cual pues está el muro, digamos, la tabla estaca de acero, pero hay un muro, hay una viga continua, un whaler continuo. No es como en el ejemplo anterior que eran, digamos, en segmentos. O sea, acá lo que existe es 10.000 maneras de hacer estos sistemas, pues porque hay muchas combinaciones de sistemas y de elementos, sobre todo cuando están haciendo muros temporales, pues lo que funcione, digamos que lo que funcione, pues está bien. Y bueno, digamos que la secuencia como tal, pues es muy sencilla. El primer paso es ir y hacer un hueco. Se va con la máquina, se taladra, digamos. Ahorita vamos a ver fotos del equipo de perforación. Se hace el hueco, después se pone el anclaje. Una vez ya está el anclaje adentro, el acero, se pone la lechada con el método TREMI desde el fondo hasta afuera. Se hace un ensayo del anclaje. Por lo general, el ensayo se hace, digamos, como hasta 1.35 la carga no mayorada o si se está haciendo con el RFD, pues hasta la carga, digamos, de Strand 1, hasta la carga, digamos, mayorada. Em,
Nuevamente para no confundir, si se está haciendo con factor de seguridad es 1.35 la carga de servicio, o sea, la carga no mayorada. Y si se está haciendo con el RFD es a la carga mayorada que ya viene con el factor de carga. Se hace el ensayo y una vez se acaba el ensayo, se cierra el anclaje, que por lo general se hace al 80% de la carga, digamos, no mayorada. Es importantísimo no confundir el 4 y el 5. Yo he tenido proyectos en que el contratista está tratando de cerrar el anclaje y lo está tratando de cerrar a la carga del ensayo. Eso es un error inmenso. El anclaje se hace el ensayo a una carga mayor a la carga de servicio, solamente para mostrar que está funcionando. Pero cuando se cierra, generalmente es al 80% de la carga no mayorada. Si se confunde, lo que uno termina haciendo es poniendo un esfuerzo permanente que no debería estar ahí. Listo, eso es la parte, digamos, como de anclajes activos, como la introducción a los anclajes activos. Ahora pasemos y expliquemos qué son los anclajes pasivos, porque obviamente, pues, tiene una diferencia grande en el nombre. La razón por la cual son activos o pasivos, al que se le ocurrió poner este nombre, no lo pensó muy bien, si les soy honesto, porque el nombre activo y pasivo, todos en geotecnia lo tenemos a asumir con empuje de tierra pasivo, empuje de tierra activo. Esto no tiene nada que ver con el empuje de tierra. Esto lo que tiene que ver es si el elemento tiene una carga permanente o no. Los anclajes activos se llaman activos porque tienen una carga que está todo el tiempo. Los anclajes pasivos es más como está pasivo, está esperando a que el anclaje a que le pongan la carga. Por lo general tiene una carga de tensionamiento marginal, digamos, no es mayor cosa. En los anclajes activos tienen una carga que por lo general puede llegar a ser hasta, no sé, por ahí 100 toneladas, 150 toneladas, o sea, 300 kips, 200 kips. Estos tienen mucho menor, este tiene 30 toneladas o 60 kips. O sea, son orden de magnitud mucho menor los pasivos. En este caso, lo que más nos interesa es la estabilidad global. No es tanto el concepto de la estabilidad en la cara con el diagrama trapezoidal, sino es más la estabilidad global, digamos, circular. Y por general se utilizan varillas, digamos, de número 8 o número 11, digamos, en unidades inglesas, y acero de 75. Olvídense de las unidades como tal, pero acuérdense, en los activos el acero es de 270 KSI, en este es de 75. Es una resistencia muchísimo, muchísimo menor. El diseño, digamos, pues como tal, ahorita lo vamos a ver, pero pues esta es una foto como del sistema ya construido. Ya también, ahí se ve cómo uno se va volviendo viejo, está ya desde hace 10 años. Es un sistema de anclajes pasivos en los cuales ya están instalados y se está poniendo una malla de acero que es la que va a contener. Entonces, digamos que en principio, pues obviamente uno rápidamente identifica que se ven diferentes. Es un sistema muy diferente. Eh, de la misma manera que la Federal Highway Administration tiene un manual para los anclajes activos, existe un manual para los anclajes pasivos. Este manual es mucho más reciente, la última versión, digamos, pues que yo estoy consciente es la de febrero del 2015, también se consigue gratis en internet. Y en esta, pues como estoy mostrando en los dibujos, la principal preocupación son esos círculos de falla en equilibrio límite. Sin embargo, acá es un poco diferente lo que definimos como el bond y la parte que no es bond. En los anclajes activos, el bond se construye como tal. Es la parte donde el anclaje no tiene esa pijama que hablábamos, es donde hay ese contacto. El anclaje pasivo, todo el tiempo hay contacto entre el acero, digamos, entre la barra de acero y la lechada. La manera en que se define dónde es el bond y el no es por análisis. Uno lo construye, pero cuando hace el análisis del círculo de falla, para análisis, digamos que para el propósito del análisis, lo que queda más allá del círculo de falla, se asume que es lo que está trabajando y es lo que es el bond. Ahora, el suelo no tiene ni idea que uno corre un análisis de estabilidad global. El suelo no tiene ni idea que es un círculo de falla. El suelo se comporta como suelo, lo único que sabe hacer. Entonces, en este caso, el bond o el no bond es algo que nosotros nos inventamos como un mecanismo de análisis, pero constructivamente no tiene ninguna diferencia. Entonces, nuevamente, la manera en que se hace es que se pone y se corre, digamos, el análisis y se mira lo que queda. Similar a los anclajes activos, la resistencia geotécnica va a ser ese bond, hay valores, digamos, que vienen de tablas que están en todas estas publicaciones que nos dan cuál es ese esfuerzo cortante último, digamos, entre el suelo y el concreto. Y ese bond, pues es lo que vamos a asumir que está presente, digamos, más atrás. De la misma manera, pues también hay que mirar que la resistencia del anclaje, la resistencia estructural, sea mayor a la máxima resistencia que tengamos con el bond, pues porque no podemos quebrar la barra si tenemos demasiada resistencia en la parte de atrás. Este es un diseño, pues bastante sencillo, digamos que el diseño de los anclajes activos ya es bastante simple, pero este es aún más simple. Y bueno, digamos que esto ya pues es como la implementación. Esto es en un deslizamiento. Los anclajes pasivos tienden a utilizarse mucho más, no en superficies verticales, sino con algún ángulo.
y son perfectos, digamos, para estabilización de deslizamientos en vías. En este caso, pues tenemos un deslizamiento, la vía está en la parte de arriba, tenemos un deslizamiento en la parte de abajo, y básicamente creamos pues como estos, digamos, como un arreglo de estos anclajes pasivos a un espaciamiento constante hacia la página y también en un espaciamiento vertical. En este caso, pues son 35 pies a una inclinación del 15 grados. Una pregunta típica es ¿por qué el ángulo de 15? ¿Por qué no más o por qué no menos? Idealmente, uno los quisiera construir horizontales, porque la componente horizontal es la que es más importante en todo este cuento. Sin embargo, si uno lo construye horizontal, no hay manera de meter el concreto, porque obviamente, pues, la lechada fluye por gravedad. Entonces, si lo hago horizontal, pues me tocaría meterlo a presión, mientras que si pongo un ángulo por ahí de 15 grados, pues digamos que va bajando solamente. Por lo general, 15 grados es el ángulo, el menor ángulo que se permite desde el punto de vista constructivo. Muchas veces por la maquinaria, por la manera en que se construye, y eso lo vamos a ver en un momento, toca hacerlos un poco más inclinados, lo cual está bien mientras se considere en el análisis. Esta es una foto interesante porque es de hace ya casi 10 años y eran, digamos, como de los primeros cuando empezamos a hacer anclajes pasivos en vías ya a un buen ritmo. Lo que estábamos haciendo era un poco adaptando los principios de los anclajes activos. Y como mencionaba anteriormente, en los anclajes activos existe el nivel de doble corrosión, que es, se tiene la lechada que cubre el acero, pero se tiene también ese tubo corrugado negro. Cuando empezamos a hacer estos anclajes, pues lo primero que a cualquier persona se le ocurre es también es poner ese tubo negro que está acá, que es el que se ve, o sea, ahí se ve la barra verde, digamos, con el tubo negro y los centralizadores, que son como los baloncitos estos plásticos blancos. Eso está bien, pero el problema es que es un nivel de protección completamente innecesario. ¿Qué pasa? Cuando yo estoy haciendo un anclaje de torón, yo no puedo ponerle un epoxi a ese, porque es un acero que no, o sea, no va a permitir poner epoxi. Estas barras que se utilizan en los anclajes pasivos sí pueden tener epoxi, y ese epoxi pues es la pintura verde que se ve en la barra. Eso como tal ya nos da un nivel extra de protección contra la corrosión. Entonces, poner un tubo de estos negros es un absurdo porque estamos poniendo 3 niveles de corrosión. Tenemos el epoxi, tenemos la misma lechada y tenemos este tubo. Y lo que está haciendo es complicar mucho la construcción. Ahora, todos fuimos culpables de esto porque esa era la normativa apenas empezamos a utilizar estos sistemas. Pero a medida que ha pasado el tiempo, pues nos hemos dado cuenta que ese tubo corrugado realmente no es necesario. Entonces, digamos que esta foto, pues por eso me gusta ponerla en la presentación, porque en las siguientes que van a ver ya nunca van a ver ese plástico, digamos que está ahí. Esa lección pues ya se cubrió, se aprendió. Como lo hablaba anteriormente, son barras probablemente entre número 8 y número 11 con acero de 75 KSI. Generalmente se hacen pintados con epoxi y el encapsulation, que es ese tubo, pues es muy raro, raramente se utiliza. La malla, por lo general, estos sistemas van utilizados con una malla de alta resistencia. Eh, no era así al principio, ahorita vamos a ver fotos de eso. Cuando yo empecé a hacer estas soluciones, yo las hacía generalmente con shotcrete, con el concreto lanzado. Sin embargo, como son sistemas pasivos que tienen que deformarse para activarse, digamos, deformarse para movilizar la fuerza, esa deformación en una cara de concreto de shotcrete va a terminar quebrándola, va a terminar agrietándola. Entonces es mucho mejor hacerlas con estas mallas que permiten que se acomoden todos estos movimientos sin necesidad. Aparte, estas mallas también permiten que el pasto crezca, ahorita lo vamos a ver en efectos. Digamos que desde el punto de vista de ingeniería sostenible e infraestructura verde es mucho más amigable. Existen muchas marcas, digamos, de estas mallas. Está GeoBrock con el Tecomesh, digamos que es de las más famosas. Ellos tienen distribuidores pues por toda Sudamérica, y también está Macaferri, otra compañía, digamos, con magníficos productos, y a la vez hay otras. Yo siempre quiero ser bien claro, yo no trabajo para ninguna de ellos, hago eventos con algunas de ellas, de estas marcas, digamos, de presentaciones y cosas, pero yo en realidad pues no gano mi plata con ninguno y no estoy acá para tratar de venderles ninguna de las mallas. Simplemente son productos que me parecen bastante buenos y bastante importantes. Algo que sí quiero aclarar es que soy fan de todas estas mallas, y de lo que no soy fan es cuando tratan de utilizar, porque esto lo he visto en muchos proyectos en Sudamérica, en donde tratan de utilizar mallas de acero pero de baja resistencia. Esta malla de alta resistencia son compañías que han invertido décadas y mucho más en hacer investigación, en desarrollar el producto, en todo esto. Estas son mallas que se utilizan en Fórmula 1, en miles de cosas como alta resistencia. Estas no son las mallas con las que uno creció en el colegio, que separaba la cancha de básquet con la cancha de fútbol. Esta no es la malla con la que se ponen pues alrededor, digamos, de los gallineros. Desafortunadamente muchas veces terminan haciendo sistemas de anclajes con ese tipo de mallas y eso está destinado a fallar desde el principio.
Entonces, nuevamente yo no quiero venderles ninguna de estas mallas. Lo que sí quiero venderles es la idea de que tiene que ser una malla de alta resistencia. Cualquier marca, la que ustedes escojan, pero que sea de alta resistencia. Este es, digamos, ya pues el sistema instalado. Acá estoy en una, digamos, en una vía que tenía un deslizamiento chiquito y lo que terminamos fue poniendo estos anclajes pasivos, poniendo la malla. Hay un geosintético que se pone abajo de la malla como para retener el suelo, para que no se vaya a salir, digamos, por las aperturas de la malla. Y por el vendedor de cualquiera de los sistemas que estén utilizando les va a dar pues los detalles ya de cómo, digamos que esto ya es como la estabilidad de cara. Nosotros lo que miramos anteriormente es la estabilidad global. Esto es la estabilidad de la cara como tal ya para que el sistema funcione. Eh, digamos que proyectos típicos pues que hemos hecho, en este ya se ve digamos una escala más grande, un poco más lejos, se ve la malla, se ven los anclajes, es fácil de distinguir qué marca porque GeoBrock hacen siempre estos diamantes y tienen, digamos que Macaferro tiene unas placas diferentes, estos son pues obviamente todos sistemas, digamos que patentados, que obviamente pues el vendedor le vende uno desde la malla hasta las conexiones y todo eso. En este caso está el boundary rope, que es como esa cuerda que va alrededor. Nuevamente, esto todo viene siendo pues recomendación directa del fabricante. Esta es una foto, otra vez aparece en la presentación mi hijo, que es mi compañero pues de todas las aventuras y demás. Este es un proyecto hecho en Pittsburgh que está casi terminado, todavía no está del todo terminado, pero me parece que es una buena foto que muestra, digamos, los anclajes, se ven las cabezas de los anclajes, se ven las placas, se ve ya la malla. Esta foto es muy interesante porque a las 2 semanas de esto ya ni siquiera se veía la malla, ni siquiera se veían los anclajes. Esto todo termina el pasto creciendo rápidamente y sobre todo en el verano. Y digamos que, o sea, queda absolutamente camuflado en la ladera. Entonces digamos que por eso también para vías es una solución perfecta, no hay que hacer mantenimiento, no hay que hacer nada de eso. Y con el tiempo tiende a mejorarse porque obviamente a medida que la vegetación crece, pues las raíces van a estabilizar y van a ayudar en muchas más cosas que ni siquiera son consideradas en el diseño. Pero nuevamente, no todo tiene que ser malla y pues no quiero que piensen que solamente los anclajes pasivos existen con malla. Este es un caso de anclajes pasivos con Shotcrete. En este caso, digamos, el Shotcrete es superior porque esto fue una estabilización de emergencia. Digamos que estaban haciendo la construcción de un estribo de un puente y empezó a fallar y nosotros pues digamos que trabajamos fue en el diseño como de la rehabilitación, pero inmediata. O sea, hemos dicho, esto fue construido al otro día que empezó a fallar. Entonces, pues en ese sentido casi que nada reemplaza el shotcrete porque digamos que a medida que se va haciendo el anclaje se va llenando eso de shotcrete y se logran cubrir muchas áreas que con malla sería un poco diferente. Entonces, el shotcrete todavía tiene su aplicación. Para la mayoría de aplicaciones puede que la malla sea superior, pero igual el shotcrete todavía tiene su mercado y es importante tenerlo siempre presente. De la misma manera, los anclajes activos, los anclajes pasivos, perdón, cada vez los llevamos más al límite. Estas fotos siempre me gusta mostrarlas porque este es digamos, un muro temporal que hicimos acá en Pensilvania, que fue la primera vez en el estado en que se utilizó un elemento de sistemas pasivos, pero para una cara totalmente vertical. Se los pongo de esta manera. La mayoría de los enclaves pasivos por lo general surgen digamos, taludes, pero vuelve la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un muro vertical y un talud de 85 grados? La diferencia es el nombre, porque pues, digo, es casi que lo mismo, ¿no? Ahora, desde el punto de vista, digamos, varios geotecnistas van a saltar y me dicen, no, pues claro, hay una diferencia grande porque la cuña activa, pues por lo general es 45 más phi medios y por lo general se asume que si yo paso ya, digamos, los 70 grados, pues ya no tengo esa cuña activa, digamos, ya no tengo esa cuña activa que tengo en un muro vertical porque ya estoy más plano. Nuevamente, el suelo no sabe de cuñas activas, el suelo se comporta como le da la gana comportarse, y lo mismo la roca. Eh, Ese criterio, pues sí, digamos que se ha utilizado durante un tiempo, pero en realidad, en mi opinión, lo que más importa es un círculo de falla. Yo siempre puedo tener digamos, con slide, con cualquier paquete, digamos, de, de estabilidad talud, yo siempre puedo hacer un muro y hacer un círculo de falla. Y ese círculo de falla, en muchas ocasiones, va a ser bastante similar a la cuña activa, que matemáticamente, pues es el que me está dando, digamos, el factor de seguridad más bajo. El diseño de los anclajes pasivos se basa casi que absolutamente en equilibrio límite y en esos círculos. Uno no está mirando una estabilidad en la cara, uno no está mirando una presión en la cara. Sin embargo, ha habido una cierta negatividad en hacer muros verticales, completamente verticales, con anclajes pasivos y con malla. Se han hecho con anclajes pasivos, con concreto, pero no con malla. Y yo desde hace mucho tiempo venía con esta idea, había trabajado mucho con GeoBrock, había ido a ver muchos ensayos en Vancouver, en Canadá, con ellos, y estaba completamente convencido que se puede hacer una cara de estas verticales con malla, y
lo que va a haber es una deformación más alta, digamos, va a ser una deformación más alta que si lo estuviera haciendo con Shotcrete, pero es posible. Ahora, para un muro temporal puede que no sea ideal por la misma apariencia y la parte estética, pero para un muro temporal sí, y el costo va a ser la mitad. Entonces, digamos que en este proyecto nos permitieron hacer eso. Lo que ven ahí es ese muro ya construido en la parte de la derecha, con el estribo del puente arriba. O sea, este muro está completamente cargado con un puente activo, o sea, con un puente que está en funcionamiento en este momento, y yo estoy parado abajo, pues de corbata feliz, mostrando el resultado de lo que hicimos. La foto de la izquierda es durante el proceso constructivo. Nuevamente, como mencionaba, es el primero digamos, en la infraestructura de transporte, en la industria del transporte en Pensilvania, es la primera vez que se hace un muro o que se hizo un muro de estos. Esto ya fue hace 5 años. Ahora, ¿cómo es la instalación de los anclajes pasivos? Similar a los anclajes activos, se hace un hueco por lo general de 6 pulgadas. Eh, en algunas ocasiones se requiere extender el casing, que es como esa camisa de acero para que el suelo no colapse. Hay suelos o rocas que permiten hacerlo sin eso. Eh, la manera, digamos, el equipo de perforación es diferente, es un poco diferente porque el anclaje activo tiene un equipo de perforación tradicional, lo mismo que hacemos micropilotes, o sea, es digamos, en orugas, es un taladro, el taladro va. Este no necesariamente tiene que ser ese, y es donde también el costo se reduce muchísimo. A una retroexcavadora tradicional se le puede quitar el balde y se le puede poner este taladro. Y de hecho muchos contratistas ni siquiera son dueños del taladro, alquilan el taladro y se lo ponen a la retroexcavadora que ellos tienen para poder hacer los enclaves pasivos. Entonces, obviamente, pues esto reduce muchísimo el costo. Lo único es que limita un poco las alturas, digamos, en las que podemos hacerlo. Por ejemplo, se asume que es más o menos 3 metros, que son 15 pies de arriba o de abajo en donde lo podemos instalar. Y bueno, una vez se hace el hueco, ahorita vamos a ver ejemplos de esto. Una vez se hace el hueco, se instala la barra, digamos, con los centralizadores. Se instala la lechada de concreto con el sistema TREMI desde el fondo, digamos, hasta afuera. Se hace el ensayo si es necesario y esta es una de las grandes diferencias entre los anclajes activos y pasivos. Como los anclajes pasivos no van a estar tensionados durante su vida útil, digamos, no se les va a tensionar desde el momento que se construyeron, solamente se hace 5% de los anclajes de producción. Solamente a 5% de los anclajes de producción se les hace ensayo, mientras que en los activos a todos. Bueno, una vez ya se hacen los ensayos, pasa y todo, se pone la cara, puede ser el shotcrete, puede ser el mesh, y se cierra el anclaje sin una carga constante. Este es un ejemplo de la construcción. Acá están viendo la retroexcavadora. Lo único que se le hizo fue que se le quitó el balde y se le puso este taladro. Ahí está perforando. La velocidad a la cual se instalan estos anclajes, pues obviamente es rapidísimo, es altísimo. Se hace de arriba abajo a medida que uno va excavando, digamos, la banca. Ya la parte de arriba ven que están los anclajes, ya tiene malla, ya está empezando a tener hasta vegetación. Este, digamos, es otro proyecto en el cual estamos instalándolo con el mismo principio, de arriba hacia abajo. Cada estaca que ven ahí, pues es la localización de un anclaje, y se va haciendo rápidamente. Este, de hecho, fue la primera vez en mi vida que yo mismo alcancé a instalar. El contratista, de hecho, me dejó, esto se hace con control remoto, ese taladro. Entonces, el contratista me dejó instalarlo a mí manejando el control remoto y son de las cosas chéveres que uno puede hacer. Digamos que son fotos ya del sistema como tal, la cabeza de perforación. Esto se hace con neumático y con percusión y básicamente pues se va rotando y se va haciendo como la perforación tradicional. Esto no hay un núcleo o sea, no se recobra un núcleo, no se recobra nada, sino solamente digamos que la tierra y la roca se vuelve polvo y va saliendo con el sistema neumático también. Los anclajes, obviamente, como mencionábamos, como se ensayan en unas cargas menores, la maquinaria, digamos, es menor. Ahora, algo que tengo que decir acá es que ustedes ven que estoy en las fotos en los ensayos con un montón de gente. Y eso, pues, es una, digamos, de mis convicciones siempre, y es que uno tiene que ser un mentor y tiene que, de la misma manera que muchos le enseñaron a uno tiene que enseñarle a otros. Bien sea enseñando, por ejemplo, en la universidad, pero más importante aún en la compañía o en la empresa donde uno trabaje. Entonces yo siempre trato de sacar como a los ingenieros jóvenes que trabajan conmigo a que vengan al campo, vean estos ensayos, se familiaricen mucho. Yo estoy absolutamente convencido que no va a haber nunca en la vida un buen diseñador que no haya pasado mucho tiempo en el campo. Y de la misma manera también la gente, digamos, el contratista, el constructor, también tiene que haber pasado tiempo, digamos, tratando de diseñar o haciendo cálculos en la oficina. Lo mismo del laboratorio, o sea, para ser un geotecnista completo, toca tener todo, toca tener laboratorio, toca tener práctica, digamos, teórica, toca tener práctica, digamos, en campo. Entonces es importante cómo hacer esto y bueno, es digamos como una cuña extra para toda la mentalidad de ser mentor, de tratar de enseñar a los que van, digamos, atrás nuestro, de la misma manera que los que estaban arriba nuestro nos enseñaron. Bueno, mi punto acá es, como les decía, pues es el ensayo, digamos, del anclaje. Se instala mucho más fácil, es un gato hidráulico mucho más pequeño, se puede hacer con una bomba manual, una bomba, digamos, hidráulica manual.
Y cuando ya se hace el ensayo y ya está listo, lo único que nos falta pues es cerrar el anclaje. En este caso, como no estamos dejando una carga larga, se pone la tuerca y se pone una carga muy marginal que lo único que está haciendo es quitar como que no quede suelta la malla, o sea, básicamente la tensiona para que quede, y por eso en la instalación y en la foto que vean, digamos, de antes con mi hijo, se alcanzan a ver como esos, se ve, digamos, la barra y alrededor se ven como esa depresión, porque lo que está haciendo es jalando para que esté todo completamente tensionado. Este, digamos, ya es un producto final, en una superficie casi vertical, ya está la malla. Digamos que esta es una malla Macaferri, para que no se diga que no trabajo, así que solamente trabajo con GeoBlock. Acá es un producto que hicimos con Macaferri. Como ven, las placas son un poco diferentes. Y bueno, digamos que ahí ya está, de hecho, se ve la vegetación empezando a crecer en la parte de atrás. Esta foto me gusta mucho porque muestra la parte de sostenibilidad e infraestructura verde. La foto de arriba, se estaban construyendo los enclaves pasivos arriba. Ya se puso la malla, se puso todo y se está empezando a sembrar. En el momento en que ya se acaban los de abajo, se puede ver que ya arriba hay vegetación, ya de hecho, en un par de semanas acá creció todo, pero también muestra una flexibilidad inmensa. Cuando se hizo esta excavación, se encontró que había una parte que tenía roca, que ya no tenía como ese suelo meteorizado, sino era una roca sana. No tiene ningún objetivo en poner un anclaje de estos en una roca sana, que no es ninguna preocupación. La ventaja de este sistema es que se puede ir adaptando. No necesariamente toca, o sea, no necesariamente toca ir hacerlo todo. Si yo trato de hacer esto con una cara de concreto prefabricada, yo no puedo dejar un hueco ahí en la mitad. Mientras que con la malla sí. Con la malla yo puedo ir adaptándola al terreno. Entonces, digamos que desde ese punto de vista también pues reduce muchísimo costos y es bastante útil. Miremos un ejemplo completo, un proyecto completo. Fue uno acá en la ciudad de Pittsburgh, en donde estoy parado ahí en un muro que falló. Es un muro de concreto, pues digamos un muro de gravedad tradicional de concreto que ya tenía más de 100 años. Y literalmente la razón por la cual falló fue la cara, que el concreto ya estaba totalmente meteorizado y terminó colapsando. Para nosotros la reparación fue una oportunidad excelente de no solamente mejorar la cara, pero también instalar unos anclajes pasivos para mejorar el muro, mejor dicho, para asegurarnos que dure otros 100 años y que no vaya a tener ningún problema. Entonces la solución fue instalar anclajes activos y hacer una cara, digamos, con concreto lanzado, con shotcrete, para digamos, hacer el sistema. Acá estoy parado yo cuando estábamos ya haciendo la construcción. Se alcanzan a ver ahí unos puntos rojos, que es la localización de cada anclaje, y esta máquina fue, mejor dicho, en un par de días hizo todos los huecos y dejó ya todo listo para instalar. Acá estoy con mi compañero de aventuras cuando ya estábamos haciendo, ya habíamos instalado la barra, ya se estaba instalando con el tremi, la manguerita que ven que sale de cada hueco es el tremi, en el cual ya en varios se instaló, digamos, el concreto, ya está lo anclaje construido. Obviamente estos sistemas no tienen ninguna efectividad hasta el momento en que todos esos anclajes se conectan con una cara. Hay varios ejemplos y no quiero empezar en proyectos específicos, pero por WhatsApp le llegan unos miles de videos de muros que fallan así, en que construyeron todo, pero no se demoraron mucho en poner la cara. Esta estabilidad temporal es temporal. Toca poner una cara rápidamente porque el sistema como tal, el hecho de haber hecho un anclaje, si no está conectado a nada, ese anclaje no está haciendo nada, es decoración. Entonces, por eso es muy importante, si estamos en suelos blandos o en suelos muy sueltos, ir creando esa cara a medida que vamos excavando. En este caso no era necesario porque teníamos el muro que había fallado y esa cara pues nos daba una estabilidad temporal. Ya, digamos, viene, una vez se ponen los anclajes, se hace el ensayo, en este caso nos tocó una grúa para poder subir y hacer los ensayos allá arriba, se alcanza a ver ese gato hidráulico que es mucho más pequeño, y acá ya es, digamos, finalizando, en el cual también se ponen, digamos, unos drenajes de geosintéticos, que lo único que están haciendo es poner un drenaje atrás de la cara por si el agua se alcanza a infiltrar hasta ahí, se saca y se descarga en la parte de abajo. Nuevamente, en esta foto ven un montón de gente que trabaja conmigo, pues que están en la obra, y estamos parados al lado de una zona donde la roca afloró, y entonces pues obviamente nos ahorró el costo de tener que poner anclajes en esa zona nuevamente. Entonces digamos que va mostrando como la flexibilidad que tiene el sistema y cómo se puede ir adaptando. Ahora, ya resumiendo, digamos, cómo es el tema de los ensayos, digamos que hablemos de los dos combinados. En los ensayos activos, como lo mencionaba antes, todos los ensayos, todos los anclajes se tienen que ensayar. Existen diferentes tipos de ensayos, tal vez no es tan importante hablar hoy de ellos, pero existe uno que es performance, que generalmente se hace uno por muro, que son muchos ciclos de carga y descarga. Por ejemplo, los que uno todo el tiempo hace son los de proof o los de prueba, digamos. Y Special Creep raramente se hace y son generalmente en arcillas en las cuales uno está preocupado con efectos de reptación. Los anclajes pasivos existen de dos tipos. El primero es de verificación, que se hace uno de sacrificio, o sea, no es en un anclaje de producción, sino uno de sacrificio, uno por fila y 5% en los de producción. Los ensayos de verificación por lo general se llevan hasta 2 veces la carga, digamos, de diseño. Son elementos de sacrificio, si se rompe no importa, la idea es establecer cuál es la resistencia máxima que puede tener
la parte, digamos, geotécnica, y los ensayos de prueba se llevan por lo general a 1.5 la carga, digamos, de diseño. Los tres criterios, digamos, que existen para aceptar los anclajes son los mismos en activos y pasivos. El primero es un tema de deformación. Uno de esos números mágicos en geotecnia es la media pulgada, que es lo que se asume que es el desplazamiento entre cualquier cosa, entre un concreto y suelo, entre pilote y suelo. O sea, esto mismo se utiliza en diseño de pilotes. Y es básicamente cuál es el desplazamiento que tiene que haber entre las dos superficies para pasar de una resistencia pico a una diferencia residual. Ese valor por lo general se asume que es media pulgada, o sea, más o menos, digamos, 1 centímetro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo quiero que cuando yo hago el anclaje no logre llegar a esa deformación todavía. Si yo hice el ensayo y pasé de pico a residual, pues ya fallé el anclaje. Entonces, por lo general, uno mira que la deformación en la carga máxima, la deformación máxima, sea menos de esa media pulgada, sea menos de ese centímetro. ¿Cómo se calcula eso? No es exactamente la deformación que uno mide en el anclaje, es la deformación que uno mide restándole el componente elástico. El componente elástico es la deformación básica del elemento porque es acero o porque es un material elástico. Esa se calcula muy fácil, pues como la longitud por la fuerza dividido el área y dividido el módulo. Todos lo aprendimos en resistencia de materiales. Entonces se coge la deformación total, se resta la deformación elástica y ese valor es el que queremos que sea menos de media pulgada. El CRIP como tal, el ensayo de reptación, se hace un ensayo de 1 hora y se mira que la deformación sea menos de 0.8 pulgadas. Algunas especificaciones permiten hacer una versión corta de 10 minutos y si es menos de 0.04 pulgadas, ya pasa. ¿Por qué 0.08 pulgadas? ¿Por qué 0.04 pulgadas? Ni idea, eso nadie tiene ni idea, eso es lo que se utiliza y siempre utilizado. Es un número que no tiene ningún sentido en unidades inglesas, no tiene ningún sentido en unidades internacionales, pero pues básicamente es el estándar que utilizamos. Y el tercer criterio es que no hay una falla literalmente pues de que salga el anclaje, hemos dicho que los últimos 2 escalones de carga la curva se vuelva completamente horizontal, o sea que el anclaje completamente esté saliendo sin tener ninguna resistencia. Esto, digamos, ya es la maquinaria para los ensayos. Obviamente los anclajes activos, como en este caso, necesitan un gato hidráulico mucho mayor. Siempre vamos a tener los medidores de deformación, los testigos de deformación. En los anclajes pasivos digamos que es un gato hidráulico mucho menor, se opera con una bomba manual. El montaje, digamos, es mucho más sencillo, es mucho más artesanal porque las cargas son mucho menores. Obviamente existe todo tipo de configuraciones en que nos podemos montar en los cortes en la montaña y instalar todo esto. Eso ya digamos que hoy en día es muy fácil de hacer. Lo podemos también hacer con grúas. La ventaja que tenemos cuando estamos haciendo vías es que como hicimos la vía, tenemos un acceso relativamente fácil para el mismo equipo de hacer los ensayos. Y esto básicamente pues es una curva de los ensayos de formación en la que estamos graficando la carga contra la deformación y lo que queremos mirar es que siempre estemos en ese rango elástico. Cuando acabamos el ensayo miramos cuál es la deformación permanente o la deformación plástica permanente que básicamente pues va a ser la reptación que nos debe coincidir con el cálculo que les comentaba que es la deformación total menos la elástica. Esa deformación pues digamos, la deformación plástica pues jamás se va a recuperar si se quita la carga, entonces es una manera de confirmar. Y bueno, digamos que eso es como todo lo que tenía. Creo que estamos bien de tiempo. Algunos comentarios finales, pues los anclajes, digamos, están ya inventados. Digamos que pues, ya hemos hecho, inclusive acá en esta plataforma, otras presentaciones. Hay tecnologías de las cuales ya hago presentaciones que son mucho más, digamos, novedosas, en las cuales no existe un manual de diseño, en los cuales, digamos, como los artículos que he escrito, en muchas ocasiones se convierten en esas guías. En este caso no, de hecho, en este caso los anclajes ya están más que inventados, Federal Hawaii tiene manuales, AASHTO tiene manuales. Es importante estar consciente siempre de donde estemos de la geología local y todo eso porque los manuales pueden variar, obviamente sobre todo ese valor del bond, como ese esfuerzo de cortante entre el material, entre el suelo, la roca y la lechada, puede variar. Es una construcción relativamente simple, digamos. Lo pongo ahí entre comillas porque no siempre es simple. El principal problema que tienen los anclajes durante la construcción es exceso de lechada. Si estamos haciendo anclajes en rocas fracturadas, por ejemplo, vamos a tener excesos de lechada. Por lo general se asume que si uno tiene un volumen de lechada del 200% digamos, volumen teórico del anclaje, o sea, 2 veces el volumen, eso es considerado normal. Eso todavía, digamos, viene pagado dentro del costo por anclaje. Si hay un exceso, toca empezar a hacer cosas. Existen todo tipo, digamos, de remediaciones. Existen unas tratar, digamos, antes lo hacíamos mucho, digamos, tratar de hacer un poco más espesa la mezcla. Digamos que tradicionalmente se utilizaba bentonita. El problema con bentonita es que terminamos bajando ese bond, ese esfuerzo, digamos, de cortante, terminamos reduciéndolo. Entonces, muchas veces no es la solución para ser utilizada. Existen otros polímeros, digamos, que a diferencia de la bentonita, además que son mucho más amigables con el ambiente,
existen otros polímeros que son mucho más resistentes. Yo soy muy amigo de densificar, digamos, la mezcla a punta de echarle más arena, digamos, o sea, tratar de utilizar cosas que no nos estén afectando tanto la resistencia. Y bueno, y existen otro tipo de cosas, digamos, también que se puede utilizar como lo que se llama el post-grouting, digamos que también lo hemos hecho, que es, se hace un grouting inicial, se asume que se va a perder algo, esto está bien, pero el tremi es casi como que se dejara un tremi permanente, en el cual después de esa lechada inicial se hace otra lechada a presión que rompe un poco el grouting, la lechada que ya está ahí y termina llenando los, digamos, los vacíos que quedaron. Entonces, o sea, existen muchos tipos de soluciones. Yo diría que la mayoría vienen a punta de experiencia, entonces esos tal vez no están tan documentados en manuales, pero es importante saber que si hay problemas, pues hay soluciones también. Eh, digamos que el desempeño de estos anclajes, pues está documentado, o sea, se llevan utilizando los anclajes activos más de 70 años y ahí están, ¿cierto? Entonces, pues digo, muestran que tienen la razón número uno de fallas de anclajes activos es reptación. Y eso, Mauricio, eso está más que documentado también. Yo soy fiel creyente que cuando uno pone una carga y la deja 50 años, atención, sea el material que sea la arcilla que es más propensa a reptación o sea una arenisca, igual va a tener reptación. Esa tal vez es la crítica más grande que hay en los anclajes activos hoy en día. Sin embargo, ya existen muchas maneras en que se pueden retencionar los anclajes, existen muchas maneras en que se puede monitorear el anclaje y saber con el tiempo, casi que se puede poner, mucho dejar un testigo permanente en el que muestra la carga por anclaje. Y se puede ver si hay una reducción en la tensión y hay que ir y retencionarlo. Entonces, para mí, digamos, no es gran problema si pierden tensión con el tiempo mientras se pueda monitorear y se pueda, digamos, volver a poner esa fuerza. Em, hay diferencias, digamos, obviamente, pues lo primero que se dice es que son confiables porque se ensayan y obviamente al tener los ensayos son confiables, eso es pues, verdad. Muchas aplicaciones, pues como lo miramos acá, obviamente carreteras, tal vez yo lo que más he trabajado es en anclajes en carreteras. Existen anclajes también, pues digamos, empresas, en otro tipo de cosas, los principios son los mismos y la parte, digamos, final es el tiempo. ¿Y por qué lo pongo con un signo de interrogación? Porque lo que hablábamos de la reptación es importante y todavía no está del todo entendido y hay polos opuestos en cuanto a esto. Por ejemplo, el estado de California, Caltrans, hoy en día, para construcción de vías, no permite anclajes activos para nada permanente. El estado de Pensilvania permite anclajes activos para uso permanente si están en roca. Ya el estado de California ni siquiera si están en roca, porque para ellos la reptación es una preocupación tan importante que ellos ni siquiera quieren correr ese riesgo. No, Borcho, yo acá no estoy para criticar a nadie ni nada, pero me parece que es un poco extremo un punto de vista de eso y creo que hay muchas maneras en que se puede trabajar eso, o sea, la reptación es algo con lo que se puede convivir, digamos, y los ensayos se pueden retencionar. Hay algunos que no se pueden retencionar porque cuando se retencionan fallan, pero digamos que existen, no me parece que uno tenga que ser tan drástico de limitarlos, pues en ese caso solamente a muros temporales, creo que tienen un montón. Ahora, en suelos también, inclusive anclajes activos en suelos, yo he tenido pues, proyectos, digamos, exitosos con eso sin ningún problema. Todo va a ser realista también en las cargas. Si lo estoy haciendo en suelo, tengo que tener una carga mucho menor comparado a ver si lo estoy haciendo en roca. Entonces, obviamente todo es relativo a la capacidad del suelo y a la carga. Y bueno, digamos que ya para terminar, nunca puedo dejar de hablar de este proyecto que es el puente Chirajara en Colombia. Este fue un puente que yo no estuve vinculado en el diseño inicial, yo solamente estuve involucrado en el análisis forense. Fue un puente que se diseñó y se construyó en Colombia en la vía hacia el llano. Desafortunadamente el puente colapsó durante su construcción. Era un puente atirantado con dos pilas y que ahí se alcanza a ver la pila, digamos, la de atrás, la C, y ya estaba llegando casi a ser unido cuando la pila en la cual, digamos, yo estoy parado en los escombros falló, digamos, catastróficamente. Eh, y yo estuve involucrado, digamos, en el análisis, digamos, para mirar cuál había sido la razón para descartar o para mirar si la geotecnia había tenido algún papel acá. La geotecnia no tuvo ningún papel, o sea, es absolutamente no, digamos que no está relacionada, pero me dio la oportunidad también de estudiar un poco este case y darme cuenta de muchas cosas importantes. El sistema, digamos, de cimentación acá, lo que lo ven en la pila de atrás, en la que todavía no ha colapsado, esta eventualmente tocó, digamos, dinamitarla y colapsarla porque tiene un problema estructural grandísimo. Pero la cimentación de esto es un caisson hueco, que entra, digamos, en la roca, aproximadamente 35 metros, entraba en la roca, pero como está en una ladera tan empinada, se utilizaron anclajes para sostenerlo atrás. En la foto de la derecha, yo estoy en el caisson de la pila que colapsó, o sea, el puente colapsó encima, pero igual alcanzó a quedar una abertura para poder entrar y mirar ese,
digamos, ese Keyson por dentro. Y nosotros tuvimos la oportunidad de hacer los ensayos y de mirar, y bueno, como parte de, digamos, del análisis que estábamos haciendo, vimos los ensayos y nos familiarizamos mucho con el diseño. Este es un diseño que es bastante novedoso. Y a mí, digamos, me llamó mucho la atención porque es un Keyson que está siendo reforzado en la parte de atrás con anclajes. Esto no existe en manuales de diseño para modelar esto al tiempo. Digamos que el diseñador original, que en mi opinión hizo un muy buen trabajo, lo hizo, digamos, con Plaxis, con modelos en Plaxis en 2 dimensiones y 3 dimensiones para entender la interacción entre el Keyson como tal. Tiene micropilotes y tiene también estos anclajes. Me gusta traerlo acá porque y yo digo que Sudamérica en general, Perú, Colombia, Brasil, son los mejores laboratorios de geotecnia que existen. Por la única razón, o sea, por la razón que tenemos, bueno, hay varias razones, pero una de las razones es porque tenemos la cordillera de los Andes, en los cuales encontramos todo tipo de rocas, con todo tipo de efectos sísmicos, con todo tipo de fenómenos. Y esto nos lleva a que tanto los contratistas como en academia, como los diseñadores, todo el tiempo están buscando soluciones óptimas y soluciones, digamos, que permitan llevarnos a proyectos que vamos a construir. Y esto, digamos, que avanza la ciencia muchísimo porque genera nuevas cosas. Entonces, digamos que esto me gusta siempre mencionarlo porque en todos los manuales que les mostré no hay nada que hable de esto. Y para nosotros haber entendido esto, pues fue un trabajo, digamos, importante, pero pues de cierta manera también es algo muy positivo porque muestra que no está todo inventado y que por más de que es una tecnología que lleva mucho tiempo, todavía hay muchas cosas por descubrir. Algo que me toca decir, obviamente, cuando muestro esto, como se imaginan, esto se fue a todo tipo de procesos legales y digamos que yo fui testigo y todo en esto. Eh, la geotecnia no fue la causa, esa parte la puedo decir con convicción, fue algo estructural y los anclajes no tuvieron nada que ver. Desafortunadamente, como fue un proyecto, digamos, en el que hubo un colapso, aunque no tiene nada que ver, pues hace que el sistema tal vez no sea tan popular para otros usos, pero digamos que a mí me pareció una cosa que fue muy bien ingeniada en el uso de estos anclajes. Estos son unas fotos de adentro del Keyson en que nos tocó, digamos, pues primero nos tocó bajar a rapel y ya después de eso pusieron este andamio en el que era un poco más fácil descender ese Keyson. Y bueno, digamos ya para terminar, pues solamente les recomiendo, si les gustó lo que vieron, pues yo tengo un montón de otras presentaciones en otros temas geotécnicos. Esto para mí pues es lo que siempre me ha apasionado, la geotecnia siempre es lo que me ha apasionado y por eso pues tengo tantas cosas, no tengo un canal de YouTube, no tengo intención de tener un canal de YouTube, pero muchas veces cuando hago presentaciones como la de hoy, pues quedan grabadas y las terminan poniendo en YouTube. Y si van, digamos, a YouTube y escriben mi nombre, les van a aparecer un montón de presentaciones de otros temas. Tengo, digamos, estabilización de deslizamientos en general, estabilización de deslizamientos con geosintéticos, estabilización de deslizamientos con pilotes, tecnología de micropilotes, tecnología de caissons. Entonces, si alguien está interesado en ver un poco más, pues pueden ir a YouTube y mirar ahí. Y ya, y para terminar, pues siempre tengo que mostrar una foto con mi hijo y con mi señora con la selección Colombia. Obviamente soy gran fan del fútbol colombiano y crecí en Colombia siendo un fan indirecto de la selección peruana. Obviamente siempre han habido un montón de futbolistas muy buenos que nos han hecho sufrir en todas las eliminatorias a los mundiales. Entonces, obviamente, pues no puedo dejar de presentar acá sin, como decimos en Colombia, chicanear la camiseta de la selección Colombia. Y bueno, desafortunadamente en el mundial pasado no pudimos ir ninguno, pero esperamos que en el siguiente sí podamos ir todos nuestros países y bueno. Y si tienen preguntas, pues obviamente estoy acá disponible para responder todo lo que se pueda. Muchísimas gracias, ingeniero Sebastián. Ahí vamos a la ronda de consultas, estimados amigos. Mientras nuestros amigos del Zoom ahí van formulando sus consultas, vamos a una consulta de las redes sociales. Justamente, bueno, antes de mandar los saludos ahí a los ingenieros, al ingeniero Guillermo Roda Rosa, que se ha conectado por las redes sociales. El ingeniero Javier Marenco nos menciona, tengo una consulta. ¿Cómo actúa este tipo de anclaje pasivo con malla en espectros altamente sísmicos? Sí, está muy buena la pregunta, muchas gracias. Sí, digamos que hay muchas cosas todavía como por aclarar, ¿cierto? El diseño sísmico, digamos, de los anclajes, pues por lo general lo tenemos que hacer con mononodo cabe, digamos que es como la teoría en que terminamos, pues eso digamos que es lo que la AASHTO todavía en este momento exige como el método para analizar fuerzas en el anclaje durante un sismo, o sea, con el coeficiente de aceleración pseudoestática. En mi opinión, la malla tiene una ventaja grande y es, o sea, si hemos aprendido algo con ingeniería sísmica, es que entre más rígido sea algo, peor, ¿no? Lo que nosotros necesitamos es poder, digamos, disipar la energía. Estas mallas tienen una ventaja muy grande porque permiten esas deformaciones, permiten unas deformaciones que pueden llegar a ser bastante altas sin fallar. Entonces, en el caso de un sismo, permiten una relajación, digamos, temporal, en el cual los esfuerzos son mucho menores que si hubiera una cara rígida. Entonces,
Puede que todavía no esté completamente definido el proceso paso a paso de cómo analizar esa malla, pero pues para mí desde un punto de vista conceptual es muchísimo mejor que si tuviéramos cualquier muro de cara rígida. Correcto, ingeniero. Ahí vamos a otra consulta. Ahorita vamos a las consultas de nuestros amigos del Zoom, por favor. E Ismael Alfredo nos menciona, consulta, ¿qué factores se consideran para determinar un modelamiento y realizar protección de taludes con Sócrates? Con el shotcrete, ¿cuál fue la Ah, pregunta? Esperad, ¿qué factores se consideran? a ver, la consulta del ingeniero Ismael nos menciona, ¿qué factores se consideran para determinar un modelamiento y realizar protección de taludes con Sócrates? Listo, listo. Entonces, sí, digamos que, porque, o sea, es que hace 15 años todo lo hacíamos con shotcrete. Si me entiendes, mejor dicho, esos anclajes todos los construíamos con eso. Y era como el, digamos, como el default que llamamos, era hacerlo con eso. No había, digamos, como una razón por la cual ir con eso. Después aparece la malla y obviamente, pues los vendedores de la malla van a venir a decir es mucho más barata. Nuevamente, yo soy fan de todos los sistemas, no quiero que parezca ser parcializada. Entonces, los de la malla van a decir, es un sistema más flexible, que va a acomodar, digamos, mucha más deformación y es digamos que es un sistema de infraestructura verde o sostenible porque va a permitir que el pasto crezca. Entonces, digamos que hay cosas que se pueden refutar, hay cosas que no se pueden refutar. Para mí, digamos, el shotcrete es muy útil cuando estamos mirando superficies que son casi verticales, digamos, en las que no queremos tener mayor deformación. Si estamos seguros que no va a haber una deformación, digamos, pues se puede utilizar sin ningún problema. Si estamos anticipando una deformación, obviamente no, vamos a tener problemas. Estabilidad temporal de suelo, digamos, es un factor importantísimo para mí. Porque, ¿qué pasa? Cuando yo estoy haciendo estas instalaciones en caras casi verticales, yo tengo que hacer un corte casi vertical en suelo. Ahora, el suelo, por definición, no se debería mantener en un corte vertical. Obviamente me va a dar un tiempo pequeño en el cual puedo ir a hacer y cortar y eso. Cuando yo lo estoy haciendo con la malla, yo tengo que cortar, instalar mis anclajes, instalar la malla y esperar que no me haya fallado nada. Yo, digamos, por ejemplo, tuve un proyecto en la ciudad de Scranton en la cual a medida que hacíamos el corte para instalar la malla, el suelo nos empezaba a fallar inmediatamente y terminamos echando shotcrete, cortamos y echamos shotcrete para que el suelo no fallara y después poníamos la malla encima. O sea, terminamos haciéndolo doble, cuando realmente probablemente no necesitábamos tanto la malla. Entonces, digamos que para mí las dos variables o los más importantes a considerar son cuánta deformación yo estoy pensando que va a tener, porque el sistema tiene mucha deformación, necesito irme con malla. Y lo otro es cuál es la estabilidad de esos suelos temporal. Si no tengo una buena estabilidad temporal, shotcrete es superior a la malla. Sin embargo, en la mayoría de casos, digamos, general, la malla tiende a ser superior al shotcrete y más Correcto, económica. ingeniero. Vamos con una última consulta de las redes sociales del Facebook, por favor, y luego vamos con las consultas del Zoom. La ingeniera Heidi Trejos nos menciona, hay más consultas, pero vamos a escoger la última consulta. Nos dice, tengo entendido que para poder ensayar un anclaje pasivo se requiere dejar una longitud libre que permite una correcta transmisión de la carga al sistema lechada slash suelo. ¿Es cierto o sí se puede hacer ensayos con un anclaje pasivo completamente lleno de lechada? Sí, esa es una pregunta interesante y muchas gracias, porque cuando estamos haciendo los anclajes activos, es muy claro cuál es el bond y cuál es la longitud libre. Así se construyó, ¿no? Entonces, pues digo, yo dije, este es el bond, tengo el contacto directo del acero con la lechada, en el otro no. Cuando se hace el anclaje pasivo, como se construye todo en contacto, técnicamente yo podría técnicamente yo podría hacer el ensayo completo del anclaje pasivo. Sin embargo, el problema que va a tener es que la fuerza es altísima. Entonces, hay una filosofía un poco diferente comparada al anclaje activo. En el anclaje activo yo estoy mirando la carga de diseño. Si yo diseñé 100 toneladas, esa es la carga que va a coger y la va a llevar hasta 1,35 las 100 toneladas. En el anclaje pasivo, yo no tengo una carga de diseño como tal geotécnica, porque todo depende de donde me va a intersectar ese círculo. Entonces, por lo general, el concepto que se hace es que yo no estoy ensayando tanto la carga, sino en realidad lo que yo estoy ensayando es ese esfuerzo de cortante. Ahora, obviamente es ese esfuerzo de cortante, una vez yo lo multiplico por el perímetro y la longitud detrás de la superficie de falla, pues me va a dar la carga, digamos. Pero esa carga de diseño varía dependiendo del círculo. Entonces, por lo general, yo lo que hago es que cuando yo hago el análisis de estabilidad global, miro qué longitud me queda detrás del círculo y esa es la que ensayo. Entonces, en ese momento, durante el ensayo, tengo que tener una longitud libre para garantizar que solamente se hace segmento del bond
el que estoy ensayando. Ese tipo, digamos, para construir esa longitud libre existen mil técnicas. Una que yo utilizo muchísimo es que cojo la varilla con el contratista y le ponemos, digamos, cinta alrededor para crear como un tapón. Cosa que cuando metemos, y a ese tapón le damos el tremi, un huequito para el tremi. Cosa que cuando metemos el anclaje, metemos la lechada por, digamos, con el tremi, va saliendo y cuando llega a ese tapón que fue hecho con cinta, o sea, esto es lo más empírico del planeta, pero funciona muy bien. Una vez llega hasta donde está la cinta, ya la lechada no pasa más y eso me garantiza que tengo el bond y tengo esa longitud libre donde no hay contacto. Pero nuevamente, o sea, yo podría técnicamente y en teoría, yo podría ir y ensayar todo el anclaje. Lo que pasa es que si yo trato de ensayar todo el anclaje, es una fuerza tan grande que probablemente terminó fallando, digamos, la varilla o cerca a fallar la varilla, o si no, igual necesito un gato hidráulico grandísimo. Entonces es mucho más efectivo ensayar solamente el segmento que mi análisis de estabilidad global me está diciendo que es el que va a ser realmente donde está esa resistencia. Pero es una pregunta bien interesante porque creo que todos cuando empezamos a hacer ensayos de anclajes pasivos nos preguntamos eso. Decimos, acá no hay una distinción clara entre cuál es el bond, cuál es el no bond, y al final del día, pues lo que yo les digo, o sea, uno jamás se le va a olvidar que el suelo y la roca no tienen ni idea de lo que nosotros nos inventamos para describirlos. Correcto, ingeniero Sebastián. Ahora sí, nos vamos a las consultas de nuestros amigos del Zoom. El ingeniero Sergio Fabricio nos menciona, estimado ingeniero, ¿cuál podría ser el criterio técnico más acertado para usar anclajes mixtos en taludes rocosos muy inestables? O sea, anclajes pasivos o activos. Por lo general, en cosas de ese estilo, yo utilizo anclajes pasivos. Digamos, cuando tengo estabilidad en rocas y cosas así, los anclajes pasivos tienden a ser mucho mejor, por lo que mencionábamos que permiten acomodarse a las deformaciones. Sí, o sea, nuevamente, si alguno aprende con el tiempo, es que uno necesita acomodar la deformación para reducir el empuje. Tal vez digamos que eso fue lo principal que Terzaghi descubrió hasta en túneles. O sea, si yo tengo un muro completamente rígido y le pongo una carga acá, es mucho mayor que si yo lo dejo relajar y la carga se disminuye. O sea, es todo el concepto del empuje activo de Rankine o de Coulomb. Cuando uno está trabajando en mecánica de rocas con esto, lo mejor siempre es utilizar elementos pasivos para permitir que haya una reacomodación de los elementos. Yo he hecho muchísima estabilización, digamos, para vías con anclajes pasivos en cortes en roca. Realmente, pues, el diseño es bastante, es exactamente lo que hablábamos hoy. Se ponen los anclajes pasivos, se pone la malla, hay que mirar que la malla tenga la suficiente resistencia para que la roca no vaya digamos, a perforarla, pero por lo general lo tiene. O sea, digamos que tanto Macaferri como Geobrock tienen unos sistemas que son de altísima resistencia y digamos que no tienen ningún problema. Y bueno, y la otra parte también, digamos que no he mencionado que es muy importante, es que también la malla en este tipo de situaciones permite un drenaje. Como es una malla abierta y sobre todo, digamos, en mecánica de rocas, pues donde puede haber un flujo de agua grande, permite, digamos, que salga sin mayor problema. Digamos que son como las variables más relevantes. Correcto, ingeniero. A ver, aquí hay dos preguntas en una del ingeniero Guillermo Roda Rosa. Nos menciona, ¿por qué es tan importante un anclaje pasivo? ¿Es más primordial que el activo? Es la primera. Y la segunda, ¿qué pasa con el esfuerzo de deformación en cualquiera de estos dos anclajes? Sí, digamos que no hay una razón por la cual, ok, al final del día todo es plata, ¿no? Y digamos que la principal preocupación, pues acá podemos decir lo que queramos, pero al final del día, para cualquier contratista, para cualquier agencia, es el costo. El costo es lo más importante porque, pues digo, de eso se trata también la ingeniería geotécnica, ¿no? De dar soluciones que sean costo efectivas. El anclaje pasivo como tal, vamos un poco a la historia, digamos, el anclaje activo surgió hace muchísimos años, 70 años. El anclaje pasivo surgió en Alemania como en los años 80 como una medida para bajar un poco el costo del anclaje activo y también para permitir ese principio. Mírenlo de esta manera, cuando yo estoy haciendo un anclaje activo, yo lo que hago es poner una fuerza contra el elemento. Estoy moviéndolo casi que hacia atrás la pared, lo cual va a tener una presión mucho más alta. Cuando yo estoy haciendo el anclaje pasivo, mi principio fundamental es que yo estoy permitiendo una deformación. Y al permitir esa deformación, digamos, los esfuerzos se van a bajar. Cuando los esfuerzos se bajan, eso me permite que yo pueda reducir el número de elementos que tengo. Estoy pagando un precio y es que estoy teniendo una deformación. O sea, ese es el precio que yo pago, pero también estoy ganando un ahorro en costo. Entonces, digamos que surgió en Karlsruhe, en Alemania, terminó llegando acá a Estados Unidos digamos, como en los 90s, se volvió realmente popular justo cuando yo empecé acá a trabajar en consultoría, que es el principio de los 2000, digamos,
Y primero se hizo para muros temporales y después despegó para muros permanentes también. Eh, Cuando yo estoy decidiendo uno del otro, lo único es, ¿puedo aceptar un poco la deformación? Si puedo aceptar esa deformación y no es un elemento crítico en cuanto a deformación, me voy por los anclajes pasivos. Son mucho más económicos, el método constructivo es más fácil, es mucho más fácil instalar esa varilla y tener esa longitud a tener esos torones que me toca igual tener mucho más. Entonces, ahí es donde viene ese balance, digamos que esa es la razón primordial, cuál uno, cuál el otro. Sin embargo, hay ciertas aplicaciones en las cuales no me van a funcionar los anclajes pasivos. Si estoy hablando en vías y en estabilidad de taludes, los anclajes pasivos siempre van a ganar comparado a los anclajes activos. Si estoy mirando un muro muy alto en el cual necesito poner una carga muy alta en el anclaje pasivo jamás va a funcionar porque no tiene esa capacidad. Va a ser más el anclaje, digamos que el anclaje activo. Entonces, dependiendo de la carga, dependiendo de la deformación, dependiendo de los esfuerzos que vaya a tener, es el uno o es el otro. Sin embargo, desde el punto de vista geotécnico, esa resistencia, digamos, que voy a tener el anclaje activo y el anclaje pasivo, pues el principio es fundamental, es el mismo, es ese cortante que existe entre los dos materiales. En algunas ocasiones puede que sea diferente, pero solamente porque los códigos asumen que el método constructivo puede ser un poco diferente en cuanto a el estándar, digamos, de limpieza del hueco y todo eso, y el anclaje activo puede tener un valor un poco más alto, pero por nada tiende a ser el mismo. Ingeniero Sebastián, con dos consultas nos despedimos, ¿le parece bien? Tranquilo, yo acá sigo respondiendo y al que no alcance a responderle igual, los invito a que nos conectemos en LinkedIn. Yo respondo todos los mensajes que me mandan de este tema y de cualquier tema. Hasta les hablo de la selección Colombia y quién creo que va a ser el mejor futbolista del mundo y todas esas cosas. Si alguien tiene alguna pregunta, la verdad, la manera más fácil es realmente por LinkedIn nos conectamos y es chévere también estar enterado de lo que todo el mundo hace. Genial, ingeniero Sebastián. A ver, el ingeniero Faustino Francisco nos menciona, para el disparo de concreto para muro shock red, ¿tiene que ver la velocidad de disparo? Sí, pues digamos que eso ya entregamos bastante específico al sistema que se esté utilizando y a la mezcla que se esté utilizando. Hay muchas variables, o sea, digamos la velocidad de disparo, la distancia en la cual se dispara, la mezcla de concreto, el slump. Generalmente en los proyectos termina viendo una especificación que trae como lo mínimo, pero pues lo que yo siempre recomiendo son, digamos, acá los llamamos los test pads, que básicamente es como, por ejemplo, digamos un muro chiquito en el cual lo que se está haciendo es que se está simulando en dónde se va a poner esta superficie y se hace un ensayo con la mezcla que se está mirando, con la velocidad que se está haciendo, con la distancia. Y se mira a ver si se está quedándose o si está reptando. Entonces, por lo general, la mayoría de las especificaciones tienden a traer unos valores mínimos de lo que se permite, pero se permite también jugar un poco con la mezcla y todo tiene que ser demostrado con estos pads, digamos, uno típico que utilizamos acá es como decir una tabla que se puede mover en diferentes grados. Entonces la vamos poniendo a diferentes inclinaciones y se le bota el shotcrete y se mira que esté quedándose. Porque obviamente lo más importante es que el shotcrete se pegue y que no se vaya a escurrir rápidamente. Pero digamos que, o sea, eso honestamente ya está bastante inventado y el que está vendiendo, digamos, el shotcrete probablemente pues ya tiene sus mezclas que sabe para qué funciona y qué no, pero por lo general igual se requiere que lo demuestre con un ensayo. Genial. Aquí hay la última consulta del ingeniero Luis Marcos nos menciona. Quisiera conocer su opinión del uso de anclajes con barras autoperforantes y de los anclajes de barra sólida, sus desempeños y performance como su uso para proyectos definitivos. Sus fotos mostró perforaciones de TH. ¿Es la práctica que usa y los autoperforantes no son más usados? No, está muy buena la pregunta y en realidad la agradezco mucho porque uno no debe terminar estas presentaciones sin hablar de los autoperforantes. Las varillas autoperforantes han sido una revolución tanto para micropilotes como para anclajes. Digamos, como para resumirlo rápidamente, una varilla autoperforante es básicamente una varilla hueca, digamos, un cilindro en el cual se pone una cabeza de sacrificio en la parte de adelante y se va perforando y a medida que se va perforando se va metiendo la lechada a través, digamos, del tubo y a medida que va perforando, pues va quedando una vez recubierto y cuando se acaba, pues ya terminó. Ahora, ¿cuál es la ventaja de esas varillas autoperforantes? El costo es, digamos, es un costo mucho menor porque no hay necesidad de un casing temporal, es mucho más rápido, la varilla de una vez quedó ahí. Ahora, ¿cuáles son los defectos que puede tener? La principal, digamos, limitación es que la cabeza, digamos, que se instala digamos, para el sistema autoperforante, tiene una resistencia limitada. Si se está haciendo en un suelo blando, no tiene ningún problema, puede llegar hasta el fondo. Si se está haciendo en un suelo residual, en un suelo coluvial o aluvial, donde pueden haber sobretamaños,
muy probablemente en el momento en que se llegue a tocar un bolo o en que se llegue a tocar un sobretamaño, probablemente está llega el anclaje. Y entonces digamos que el anclaje pues queda limitado por eso. Eh, Eso es una desventaja clara para suelos como lo mencionábamos ahorita. Obviamente no se puede pretender hacer un anclaje de esos, digamos, en roca, no va a tener la suficiente torque o la suficiente fuerza para eso. Sin embargo, sí tienen su mercado en suelos blandos, porque en suelos blandos no tienen ese problema. La crítica que viene en los suelos blandos es que cuando se está instalando la varilla autoperforante, yo estoy teniendo un recubrimiento de la lechada, pero yo no puedo medir ese recubrimiento. Yo no la veo. Ese recubrimiento me está quedando dentro de la tierra. Podría hacer un ensayo y después de que acabo ir y excavar y mirar cuánto es el espesor. Digamos que se podría hacer. Ahora, otra crítica grande que tiene, y muchas veces, digamos, los que venden esas varillas, pues dicen, pues son galvanizadas. Yo, de hecho, ya tengo una protección grande, pero el problema es que a medida que voy autoperforando, pues va a haber una fricción, digamos, con el suelo y todo, que me pueden ir rayando esa protección, o me pueden ir rayando esa capa de, digamos, de galvanizada, que puede ser diferente. Esa es, digamos, la crítica que por lo general tienden a tener. Ahora, en cuanto a sistemas de transportes, porque obviamente cuando estamos hablando de infraestructura vial, tiende a tener unos estándares bastante altos, no son tan comúnmente utilizados, pero yo he tenido proyectos en los que sí se han utilizado. Digamos, en donde hay unas cargas menores en suelos blandos, no hay ningún problema. Para mí, y esta frase se lo oí a un buen amigo en Bogotá, de hecho, hace como un mes que estaba dando una presentación allá, que es un buen ensayo, un buen ensayo, o los resultados de un buen ensayo valen más que la opinión de 1000 expertos. Y es verdad, de hecho, creo que son esos principios fundamentales. Y hay que analizarlo lentamente. Si se hace un ensayo, yo soy fiel creyente de eso, si se hace un ensayo y el ensayo muestra que hay la capacidad, todo lo que estamos hablando es nada. De hecho, lo que estamos hablando son opiniones y cosas que nos gusta decir. Teorías que tenemos, pero pues vuelve lo mismo. El suelo se comporta de la manera que se comporta. Entonces, digamos que yo en los proyectos en los que he utilizado digo, listo, perfecto. Se puede hacer la varilla autoperforante, no hay ningún problema, pero hay que demostrar de la misma manera que la varilla sólida cuánta es esa resistencia y que hay una resistencia muchísimo más alta. Digamos que yo con eso quedo ya tranquilo en decir, bueno, se instaló, se pudo haber rayado, puede que no esté claro cuánto es ese recubrimiento, lo que sea, pero si yo hago el ensayo y me está resistiendo lo mismo que el anclaje con la varilla sólida, pues qué me importa cómo se termina haciendo. Ahora, eso lo digo obviamente con el paréntesis que tiene que ser en lugares donde no haya una preocupación de la corrosión, porque yo sí creo que la protección contra corrosión de un hueco con la varilla sólida y con el recubrimiento de lechada es mucho mejor que el autoperforante, pero, o sea, nuevamente, digamos que ahí vuelvo con una de las frases famosas que son, yo creo que todo lo que tenemos en geotecnia está mal. De hecho, yo creo que todo lo que sabemos en geotecnia es incorrecto. Lo que pasa es que tenemos algunos rangos en los que nos funciona. Me explico, la ecuación de capacidad portante de Terzaghi, pues funciona en los rangos en los que nosotros lo utilizamos. Diseño de pilotes con ecuaciones como Norland nos funcionan para las cargas que los tenemos. Pero cuando ponemos mucha más carga, cuando ponemos otras condiciones, esas ecuaciones, pues nosotros los conocemos que tienden a variar. Entonces, nuevamente en esto pues va lo mismo, o sea, no nos podemos volver unas personas absolutamente teóricas que aceptemos una solución a la otra, porque al final del día el ensayo es el que realmente mata, el ensayo mata ecuación, me he dicho, el ensayo mata cualquier tipo de predicción que nosotros estábamos tratando como de tener. Ahora, al final del día lo que nosotros estamos tratando es tener muchas herramientas, muchas soluciones, para que dependiendo del problema podamos utilizar esta solución acá, esta solución acá. Por ejemplo, lo que hablábamos del shot contra la malla. Para mí no hay un sistema que sea superior al otro. Lo que pasa es que uno se acopla mejor a situaciones. Las varillas autoperforantes de cierta manera también son así. Les pongo ejemplos. En Australia se ha construido casi que un país entero con varillas autoperforantes sin ningún problema. Se utilizan para micropilotes de una manera absolutamente diferente como en Estados Unidos se hace un micropilote, con resultados exitosos. Entonces, o sea, uno nunca puede desarrollar como una actitud de decir, no, este sistema no es bueno, todo es bueno y todo es malo, todo depende para qué situación se esté mirando. Lo que para una es buena, para otra aplicación puede ser terrible. Pero ese es como el principio. Pero bueno, les tengo que dar una nota un poco más positiva que una crítica tan profunda a la geotecnia. Genial, ingeniero Sebastián. Entonces, ya finalizamos la ronda de consultas. A manera ya de cierre de esta conferencia a cargo de su persona, esta conferencia magistral, ¿qué recomendaciones o a manera de conclusión, qué nos llevaríamos con respecto a esta conferencia que usted ha desarrollado, ingeniero? No, como conclusión, no, mejor dicho, la única, digamos, es el mundo de los anclajes, digamos, pues como todo lo que hablamos hoy es relativo y tiene cosas
tiene cosas importantes, o sea, la experiencia es muy grande, digamos. Son sistemas completamente pues ya documentados. Lo único que tenemos que saber es cuáles son como los problemas que podemos tener y cómo los podemos solucionar y tal vez que nunca se nos olvide una analogía que yo digo que es muy importante, nunca se nos puede olvidar y sobre todo en anclajes es clásico, es nosotros somos ingenieros, somos geólogos, somos geotecnistas, no somos científicos, ¿no? El científico piensa que las ecuaciones son absolutamente perfectas y el que no es ideal es el mundo que tiene anomalías y no se acopla a la ecuación. Nosotros como geotecnistas, geólogos, ingenieros, como todos los profesionales que somos, sabemos que es opuesto. Hemos dicho, el mundo se comporta como quiere, las ecuaciones son las que no están bien, pero nos funcionan con ciertos rangos. Entonces, de cierta manera, en estas aplicaciones pues son similares. Digamos que la teoría es bastante sencilla, como lo que yo explicaba hoy, y las aplicaciones también, pero nada reemplaza realmente la experiencia en todos estos tipos de sistemas. Y entre más viva uno es, entre más ensayos haya visto, entre más problemas haya tenido, pues va entendiendo un poco más el funcionamiento de los anclajes. Pero pues realmente es una herramienta que yo diría hoy en día es importantísima para la estabilidad tal vez en carreteras, pues obviamente teniendo el contexto de esta conferencia digamos, de ser carreteras, me parece que es clave porque yo cuando crecí en Colombia viendo a mi papá hacer carreteras y haciendo cortes, jamás se utilizaban anclajes, sino que terminaban cortando y terminaban fallando y después se hacían otro tipo de reparaciones mucho más caras. Hoy en día no es así. Hoy en día cuando uno viaja, digamos, por Sudamérica y por Centroamérica, afortunadamente he tenido en los últimos años oportunidades de visitar muchos proyectos. eh, es diferente. Hoy en día, en cualquier parte que vayamos, ya hay muchos anclajes pasivos y activos en las laderas. Algunos exitosos, algunos no tan exitosos, porque son las lecciones que vamos aprendiendo que hablábamos hoy. Y bueno, lo importante es siempre seguir aprendiendo y siempre seguir mirando cosas. Los invito a que nos conectemos en LinkedIn, porque esa es la manera de seguir aprendiendo todo el tiempo. Yo por ahí aprendo de todo el tiempo de diferentes personas. Y bueno, YouTube también es una herramienta fundamental como para aprender y de todo, no solamente de geotecnia. A mí me encanta mucho el ajedrez y juego muchísimo y aprendo montones de cosas de ajedrez por YouTube. Entonces, los dejo con el mensaje de hacer más LinkedIn y más YouTube. Muchas gracias, ingeniero Sebastián. Bueno, para nosotros es un privilegio que usted haya aceptado esta invitación para desarrollar este Congreso Internacional en Ingeniería de Pavimentos y Carreteras. Desde ya agradecemos su participación, ingeniero, a nombre del Colegio de Ingenieros del Perú, de la sede departamental de Huancavelica, a nombre de la Cámara de Comercios e Industrias de la ciudad de Huánuco, y a nombre del Centro de Capacitación ISAN, quien está organizando este evento. Muchísimas gracias y que tenga una excelente noche o tarde, Sí, ingeniero. ya, acá son como las 10 de la noche. No, no, 9 y cuarto apenas. No, sí, no, Wow. siempre a la orden, en lo que les pueda colaborar, siempre feliz de poder hacerlo y bueno, que sigan con este evento y los que son de Arequipa y de otras localidades que sigan celebrando aniversario y estamos en contacto. Hasta luego. Muchísimas gracias, ingeniero Sebastián. Gracias.